que para mí es el concepto que tendríamos que definir, y es ¿qué es entonces el reino de Dios? Son palabras del Señor Jesucristo que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los enemigos de la causa de Dios no van a prevalecer. La iglesia termina avanzando. A pesar de esa oposición, ella termina avanzando. La Biblia dice, no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y alegría. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días, bienvenidos a otro video podcast sin libreto aquí desde el Río. Iglesia Cristiana, un saludo muy especial a cada persona que está conectándose y a cada persona que nos está haciendo retroalimentación de este material y estas experiencias que estamos teniendo. Como decimos, es sin libreto, o sea, aquí llegamos con las preguntas inocentes y con las preguntas que de alguna manera todos nos hacemos con respecto a teología, con respecto a la vida cristiana, con respecto a las cosas que habla la palabra de Dios. Y tratamos de traer siempre invitados que nos cuenten desde una perspectiva humana lo que significa esto y también sus historias de vida. Por eso me encanta a mí hablar mucho con Arturo Rojas, director del Ministerio Creer y Comprender, que se lo recomiendo, vale la pena que usted pueda buscar allí. Hay muchos temas, muchos tópicos interesantísimos con respecto a la teología, explicados de una manera excelente como siempre lo hace usted, Arturo. Bienvenido una vez más. Gracias por la propaganda, Andrés, que usted siempre me hace. No, pues es que de verdad, más que propaganda, son de las cosas que admiro. Yo admiro muchísimas cosas. Desde lo secular creo que hay una excelencia en muchos temas, muchas cosas maravillosas, pero creo que desde lo teológico a veces no es tan fácil encontrar estos temas de excelencia y estos temas también elaborados en español. Uh-huh. Tal vez de pronto la teología, lo que es tanto los Estados Unidos como Europa, Inglaterra han desarrollado un poco más como sus temas apologéticos con una claridad y con una excelencia en todos sus ensayos y escritos, pero no es tanto en español. En español a veces es un poco difícil conseguir un poco de material. Sí, y a veces se consigue, pero no está al alcance de todo el mundo, tanto en el acceso a los textos o a los libros y en la comprensión, porque hay que decir que algunos son muy académicos. Y yo he asumido como visión de mi ministerio poner en términos entendibles lo que la academia a veces explica, pero en sus términos no comprensibles. Uh-huh. Yo me siento como un puente entre la academia y el grueso de la iglesia. Los que no dominan estos temas, trato de ponerlo al alcance de quienes no son iniciados ni dominan estos temas, pero apoyado en lo que la academia dice al respecto. Pues le agradezco mucho, de verdad, y yo me estoy alimentando de ahí, me nutro muchísimo en las reuniones de los lunes también. Eso me parece una maravilla, me parece, sobre todo cuando llega la parte de preguntas y respuestas. Uh-huh. Me parece es un tiempo muy bonito, donde las personas que estamos ahí podemos interactuar desde la naturalidad, sin sentirse uno ni juzgado, o sea, puede uno sacar la pregunta más tonta, entre comillas, y usted con toda la amabilidad responde. Claro, así toca con el debido respeto. Toda pregunta es respetable y no hay preguntas malas, sino que hay que prestar atención a todas las inquietudes de todas las personas. Hace poco usted publicó una en Creer y Comprender, ¿qué significa realmente que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan? Toquemos ese tema, por favor. Sí, ese es uno de los pasajes que he incluido en la sección Pasajes difíciles de la Biblia. Está en Mateo, no recuerdo ahorita exactamente el capítulo, pero dice más o menos, son palabras del Señor Jesucristo que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, pues esa referencia a la violencia ha sido una fuente de confusión para la iglesia. Es un pasaje difícil. Porque ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué significa que el reino de los cielos sufre violencia? Que es la primera parte, y la segunda, y los violentos la arrebatan. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no puede entenderse de manera literal la violencia, por lo menos en la segunda parte del capítulo, del versículo. En la primera parte puede que sí.
Además, ahí hay un problema, Andrés. El verbo que se utiliza puede interpretarse o puede traducirse en términos pasivos o activos. Puede ser quien ejerce violencia o quien la padece. Quien la padece es pasivo. Cuando dice sufre violencia, eso da a entender una violencia pasiva. El que la padece, la iglesia viene padeciendo violencia. Y en el segundo término ya es activa. Y los violentos lo arrebatan el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Bueno, vamos por partes. Los traductores muy pocos veo que se inclinen en la primera parte por la voz activa. Muy pocos, aunque algunos lo hacen, la nueva versión lo hace de ese modo. La mayoría se inclinan por la versión pasiva. La iglesia sufre violencia, la sufre de manera pasiva. Eso es innegable. La iglesia ha padecido persecución en mayor o menor grado a lo largo de la historia. Aún hoy hay mártires por causa de la fe. Lo que pasa es que nosotros en la órbita de la influencia del mundo occidental tal vez no vemos eso, pero en otras culturas, en las culturas musulmanas, en la India, Pakistán y otros lugares de África, los cristianos padecen persecución literal, violencia literal. Hay mártires. Perdón, me lo interrumpo, pero es que en Colombia hay una persecución muy fuerte. Nosotros tenemos un vínculo con una comunidad NASA en el Cauca, en donde ya han matado a varios de los líderes por el hecho de ser cristianos, que eso es lo que más me sorprende. Su propia cultura. No, la propia cultura de ellos los rechazó en el momento que se hicieron cristianos. Ellos tienen que salir del resguardo y tienen un momento en donde están en un limbo legal, en donde no son del resguardo, entonces no son indígenas, pero tampoco son ciudadanos colombianos porque salieron de un resguardo. Y hasta ahorita legalmente empezaron a tener como una luz de posibilidad de tengo un lugar, una pertenencia. Pero no, estoy hablando de la misma zona, que es una zona de conflicto, el Cauca, sí. que no podemos negarlo. En el tema del reclutamiento forzado, en el tema de la obligación a venir no solamente a cargar un arma, sino a que usted tiene que ser un raspachín, usted tiene que... Y cuando hay una negación de eso por su convicción de fe, son asesinados. Está ocurriendo acá, no solamente en el Cauca, hay otras regiones donde la violencia contra la violencia, bueno, no sé si quepa el término, religiosa, tiene lugar. Sí, claro. Fíjese, entonces no hay que ir tan lejos. Entonces a veces se nos olvida eso. El reino de Dios sufre violencia desde el comienzo. Al Señor Jesucristo lo crucificaron los enemigos del reino de Dios, que por la gracia de Dios, como lo veíamos, eso resultó en el beneficio de toda la humanidad, en la redención de incluso los paganos, es otra cosa, pero fue la persecución religiosa. A Juan Bautista también lo ejecutaron, lo decapitaron, y es al que menciona el Señor. Entonces sí, ahí innegablemente interpretar esa primera parte del versículo en términos pasivos tiene todo un fundamento a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, está el hecho de que eso significa que quienes se oponen al evangelio por medio de la fuerza van a lograr exterminarlo y hacerlo por completo inoperante. No, porque es la causa de Dios. Y a Dios los seres humanos podemos oponernos, pero nunca vamos a prevalecer. Él es soberano. Volvemos con el mismo tema. Él es soberano. Entonces, ahí es cuando algunos optan por una traducción más activa en esa primera parte. Entonces, como la Nueva Versión Internacional dice que el reino de los cielos se impone contra viento y marea. Entonces ya es la iglesia avanza a pesar de la violencia que la padece y de los retrocesos que eso implica para la causa de Dios. No, los enemigos de la causa de Dios no van a prevalecer. La iglesia termina avanzando. A pesar de esa oposición, ella termina avanzando. Y contra viento y marea, dice la Nueva Versión. Entonces, esa es una posible traducción que no es equivocada, pero como le digo, la escogen muy pocas traducciones en español. Casi la mayoría prefiere la voz pasiva en la primera parte. La iglesia sufre violencia porque tal vez es lo más evidente que ha sido a lo largo de la historia. Pero también es evidente que la iglesia no ha podido ser exterminada. 20 siglos después aquí estamos y la iglesia sigue pues muy viva en el mundo actual. Problemas hay, pero la iglesia hace presencia en el mundo actual, en todas las latitudes del mundo actual. Viene la segunda parte. La segunda parte, los violentos lo arrebatan. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿a qué tipo de violencia se refiere? Porque en la primera parte se refiere a una violencia literal que la iglesia ha padecido.
a lo largo de la historia, pero también se puede interpretar como una violencia metafórica que la iglesia ha ejercido para prevalecer, para no rendirse, para no dejar que esa violencia que padece acalle su voz. Entonces, la segunda parte, ¿a qué tipo de violencia se refiere? Y es importante determinarlo, Andrés, porque hay movimientos en la iglesia que han malinterpretado esa violencia. Por ejemplo, está el ala de pensamiento de izquierda de la iglesia, que ha interpretado eso como una legitimización tal vez de la violencia armada, que llevó a varios grupos guerrilleros al monte en Latinoamérica, bajo la teología de la liberación. La teología de la liberación, que es de extracción cristiana, es una teología muy influida por el marxismo y el Che Guevara aquí en América Latina, pero está justificada teológicamente esa violencia. La revolución armada la justifican teológicamente y encuentran de pronto apoyo en ese versículo: los violentos arrebatan el reino de Dios. Y está no solamente esa, por el lado de la derecha cristiana, porque la derecha milita, el cristianismo no es ni de izquierda ni de derecha necesariamente, así que hay cristianos que militan en la izquierda y otros en la derecha, terminan justificando de pronto las agresiones o las guerras que se emprenden bajo una justificación veladamente o abiertamente religiosa. Entonces, terminamos justificando las guerras en muchas partes, porque donde quiera que se ataquen las libertades individuales y la democracia, entonces eso ya es una causa cristiana, el defender esas libertades y esa democracia con las armas, si es necesario. Y ahí encontramos la derecha de pronto cristiana justificando o haciéndola, o si no justificándolo, sí bajándole el tono, haciendo la vista gorda, diciendo no importa, se va a imponer la civilización occidental y las libertades occidentales, y no importa el costo que sea. Entonces es importante ese versículo porque se puede malinterpretar en cualquiera de los dos sentidos. Y hay un tercero que entra ahí, que es el movimiento de guerra espiritual que surgió dentro del pentecostalismo también en el siglo XX, que también yo recuerdo que ese pasaje a mí me generaba inquietud por la manera en que ellos lo utilizaban para justificar la guerra espiritual que iniciaron para oponernos a los demonios, que empezó a hacer cartografía espiritual y una cantidad de cosas, que había lugares dominados por ciertas potestades, demonios territoriales y todo ese tipo de cosas, y la manera verbal en que había que enfrentarlos, que cae mucho también en lo mágico, decretar, proclamar, resistir y todo ese tipo de cosas que no creo que estén equivocadas en sí mismas. Son cosas que los cristianos de alguna manera hacemos, pero no de esa manera como tan libreteada, como la oración de fe. Todo lo libreteamos demasiado y entonces creemos que por el hecho de decir las cosas de esta manera, entonces vamos a encontrar el resultado esperado, y no siempre es así. Entonces ese movimiento de guerra espiritual, del cual también voy a escribir un artículo probablemente en el mes de noviembre, también ha malinterpretado esto, y entonces la oposición a los poderes del mal es siempre verbal y haciendo declaraciones, y resulta que es más con las acciones, con nuestras acciones, que hacemos esa oposición a las fuerzas espirituales. La guerra espiritual es una realidad en la Biblia, pero no estoy tan seguro de que, como lo entendió el movimiento de guerra espiritual, sea la manera correcta y ortodoxa de entenderlo. Me parece que haya habido excesos y un poco de magia, pero también se apoyaban en este versículo para impulsarlo, para impulsarnos a nosotros. Usted lo recordará, a que hiciéramos declaraciones de cierta índole y que habláramos a los demonios territoriales y los identificáramos, además, porque hay que identificar cuál es el demonio territorial de la ciudad de Bogotá o de un bar, hasta de barrios que estaban bajo la influencia de ciertos espíritus particulares. Todo eso me parece un poquito supersticioso y un poquito ya como infiltración del pensamiento pagano dentro del cristianismo, y se apoyaba en ese versículo. Hay otro concepto dentro de este versículo, estos versículos que usted menciona, y que para mí es el concepto que tendríamos que definir, y es: ¿qué es entonces el reino de Dios? Pues el reino de Dios, la Biblia da algunas definiciones. La Biblia dice: no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y alegría.
en el Espíritu Santo. Ahora, el reino de Dios como tal establecido en plenitud solamente lo establecerá Cristo con su segunda venida. Pero también el Evangelio dice que ya está entre nosotros, que no dirán, míralo, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. La preposición puede indicar que está entre nosotros como en nosotros, en nuestro interior. Creo que se refiere a la iglesia. El reino de Dios, que es el gobierno de Cristo aceptado por los hombres, ya está operando porque la iglesia, por lo menos sobre el papel, la iglesia proclama haberse rendido al gobierno de Cristo y trata de obrar alineada con lo que Dios, con la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios ya está entre nosotros en ese sentido. La iglesia debe procurar recrear a donde quiere que llegue esas tres condiciones. Justicia, la iglesia debe ser una banderada de la justicia. Donde quiera que haya injusticia, la iglesia debe levantar la mano y decir, no es correcto. Justicia, paz, promover la paz política, por supuesto, pero la paz ante todo con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese tipo de paz la iglesia la debe promover también porque es parte del reino de Dios entre nosotros. Y la alegría, el gozo del Espíritu Santo, que es el primero de los aspectos del fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que ser personas optimistas, alegres, que no nos dejamos abatir de manera definitiva por las pruebas y las dificultades y las aflicciones de la vida, sino que podamos siempre levantar cabeza. Creo que ahí estamos estableciendo también el reino de Dios. ¿Qué más violento en esta sociedad que una persona que, a pesar de lo que estamos viviendo, mantiene su alegría? Uh-huh. Y esa es la violencia metafórica que se le atribuye a los que arrebatan el reino de Dios. No es la violencia literal, sino es la capacidad de sobreponernos, de no dejar que el estado de cosas nos abrume y nos suma en la depresión o en el desánimo, sino que a pesar de todo siempre nuestra esperanza nos mantenga en pie. La esperanza cristiana siempre se imponga y nos mantenga en pie y siempre querramos vivir un día más, a pesar de que el de hoy haya sido el peor, no importa, mañana. Sproul tiene una anécdota que yo la trasladé al tenis. Él era golfista. Él tiene una anécdota que yo la entendí porque en el tenis también lo vivía así, y es que yo, bueno, la voy a poner en el tenis. A veces cuando jugaba tenis competitivamente, iba al club o a algún torneo de la liga y tenía el peor partido de mi vida, nada me salía. Quería pegarme un tiro, literalmente. Quería mandar toda la porra, romperla. Yo rompí raquetas. Los tenistas... El McEnroe sí, criollo. Sí, entonces, y llegaba al final del día y yo decía, voy a dejar el tenis. Pero no era sino que entrara un compañero al vestir donde estaba yo y me decía que mañana le doy la revancha, y de inmediato decía, Suiz, mañana vuelve la revancha, y que en juego largo hay desquite. Es ese optimismo del cristiano que dice, no importa, hay días malos y muy malos, pero no voy a arrojar la toalla. Mañana me pongo de pie nuevamente y continúo. Eso creo que forma parte de la violencia metafórica que Dios espera de la iglesia, la perseverancia. Y también, ¿no?, en la justicia, que más violento en este mundo injusto, en este mundo tan inequitativo, que una persona que se ajusta. Y que se ajusta quiere decir que no se polariza, sino que puede mirar con objetividad cada una de las posturas para poder determinar un equilibrio. ¿Sí? ¿Qué cosa más violenta que esa? ¿Sí? Pero también en alguna oportunidad, leyendo a algunos teólogos españoles e italianos, ellos hablaban del reino de Dios como Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo decía, el reino de Dios está entre ustedes, se ha acercado y está entre ustedes. Y entonces yo lo llevo más como a un plano personal, ¿sí? Porque creo que en la iglesia se ha tergiversado ese concepto del reino de Dios, sobre todo en la parte económica, ¿no? Como que han puesto las reglas del reino de Dios en lo económico, son esta y esta y esta, y se ha formado un cristianismo con una tendencia hipercapitalista, creo yo, no sé cómo llamarlo, pero que está muy enfocado es en tener plata, y como que ese es el enfoque del reino de Dios. Y yo la verdad creo que el enfoque del reino de Dios va primero en la afectación que tiene que tener sobre mi propia vida Jesús, la transformación que Él hace permanentemente para que yo vea la vida de una manera completamente distinta. El reino de Dios ahora está en mí. Yo pertenezco al reino de Dios,
¿sí? No es que sea como un gobierno, como muchas veces lo predican, no es un gobierno donde así como hay una constitución, entonces aquí también hay una constitución nacional y como hay unos parámetros económicos, estos son los parámetros económicos y hay un énfasis desmedido en eso, que me parece por un lado antipático y por otro lado antibíblico. Sí, eso creo que ahí se alinea la teología de la prosperidad también un poco, ¿no? Se alía con esa visión del reino de Dios en términos económicos. Yo lo que creo es que hay una moralidad cristiana, Andrés, y que cuando practicamos esa moralidad, eso se va a reflejar de un modo favorable en los diversos campos de la vida humana, pero no de manera automática. A veces, aún quienes llevan adelante una moralidad cristiana sobresaliente tienen que enfrentar aflicción, porque el Señor Jesucristo también nos advirtió: en el mundo tendrán aflicción. No crean que eso es tan cuadriculado, que si ustedes hacen el bien siempre todo saldrá bien. No, aún haciendo el bien a veces las cosas no salen bien. A veces la ley de Murphy se impone: si algo puede salir mal, saldrá mal, y eso no significa que estemos siendo desaprobados por Dios cuando las cosas no nos funcionan o cuando no tenemos bienes de fortuna. Porque la iglesia, pues sí, en la iglesia hay gente adinerada, gracias a Dios también, porque sostienen la obra de Dios y practica una moralidad cristiana y ven la prosperidad, pero no todos. Y además no todos tenemos la misma vocación o llamado de vida. También el ser un empresario, eso también tiene que ver con los talentos, las habilidades adquiridas y lo que a uno le gusta hacer. Ya no todos nos gusta. Yo en mi vida creo que nunca hubiera sido empresario. No me gusta. Yo prefiero ser empleado y tenista. Sí. Bueno, eso sí es una frustración, porque eso sí no se pudo concretar en su momento. Pero le logró algunas cositas. Pues se compitió a nivel juvenil ahí un poquito y lo disfrutó, y para mí ese es un deporte que... Volvamos al tema de la violencia, porque creo que también un énfasis que se hace y que no estoy completamente seguro de que sea correcto es hacer las cosas en su propia fuerza. Yo tengo que ser violento es porque yo voy a hacerlo en mi propia fuerza, y yo la verdad creo que en el cristianismo muchas cosas no son en mi propia fuerza. No. En sus fuerzas. El profeta dice: no será por fuerza ni por ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Yo creo que los cristianos debemos ser dóciles a la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo influye en nuestras decisiones, pero no las toma por nosotros. Él nos conduce. Volvemos a la manera en que Dios actúa en los elegidos, que no es forzándonos, influye en nosotros y nos lleva a tomar decisiones por nuestra propia voluntad correctas. Yo creo que esa es la influencia del Espíritu Santo en nosotros, y también eventualmente el Espíritu Santo sorteará y nos ayudará a superar cosas que no está en nuestras manos superar, y Él allanará el camino. Creo que actúa internamente en nosotros para inclinar nuestras voluntades sin forzarlas en cierta dirección que nosotros queremos también y que sabemos que es correcta, y por otra parte allana obstáculos en el camino para que podamos tener éxito en lo que emprendemos. Entonces, la violencia no es para justificar una postura política, por ejemplo, por no creo llamarlo así. En ese pasaje, para nada. Ni tampoco es para arrebatar de una forma mágica o esotérica cosas del cielo, que también he oído a predicadores decir: yo arrebaté del cielo este carro y arrebaté del cielo estas cosas, y también eso es magia, ¿no? Eso es magia. Es completamente para mí eso es magia, eso es abierta magia. No, tampoco creo que la violencia sea de ese estilo verbal, con proclamaciones, con declaraciones y diciendo que lo que obtuve porque hice eso de esa manera verbalmente, y no de pronto porque trabajé laboriosamente o porque el Señor por su gracia de pronto me puso a alguien en el camino que me ayudó a obtener algo que yo no estaba en mis cálculos. Entonces, ¿de qué violentos está hablando ese pasaje? Para decirle una palabra, Andrés: de los que perseveramos. Me parece que la mejor sinónimo para la violencia de los que arrebatan el reino es la perseverancia del cristiano. La perseverancia. Me parece que esa es la violencia metafórica a la que se refiere ese pasaje. Y eso se complementa con lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que debemos añadirle a nuestra fe virtud. Añadir, esforzar. Es que me encanta que el apóstol Pedro usa esa palabra, y en la Nueva Versión Internacional la ponen también. Esfuércense. Pongan toda su energía, su concentración, su atención, todo lo que ustedes puedan tener en añadir
a su fe, virtud, a su virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, hasta que llegamos al amor, ¿no? Sí, Que es como de alguna manera el... compendio de todo. Exactamente. Ujú. Esa es la violencia a la que se está refiriendo. Sí, yo sí creo. Y fíjense que la acción mancomunada en el creyente entre Dios y mi voluntad a veces no se puede distinguir tan bien, no se puede separar. En Filipenses hay un pasaje que dice que nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, habla de nuestra responsabilidad, esfuerzo también. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Pero después añade, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí está mi responsabilidad y también la parte de Dios obrando en mí, para que yo me ocupe en mi salvación. Es la línea muy difusa entre lo que hace Dios en nosotros y lo que hacemos nosotros propiamente en ejercicio de nuestro albedrío. Aquí César Tamayo alguna vez hizo una predica que se llamaba "No es en mis fuerzas, pero sí con toda mi fuerza". Es una buena forma de decirlo. Creo que para mí se ha convertido como en un derrotero, ¿no? Como en un leitmotiv, como que por ahí tengo que caminar, ¿no? No es en mi fuerza, porque al final de cuentas Dios es el que cumple su propósito en mí, pero sí es con todas mis fuerzas, el esforzarme por añadir cada día más a mi vida lo que Él quiere que yo añada. Hace poco un muchacho me preguntaba en una reunión que estuve en la Universidad de los Andes, que si yo era de los que creía, un muchacho ateo, tiene 15 años y él se declaró ateo, entonces me estaba consultando sobre cosas y me pregunta que si yo era de los que creía que todo lo bueno que pueda lograr yo en mi vida se logra con el aporte y la ayuda de Dios y todo lo malo es responsabilidad mía. Me quedé pensando un momento y le respondí que sí. Yo cuando acierto en algo creo que no es por mis méritos propiamente. De alguna manera creo que Dios está detrás guiándome y dirigiéndome para acertar, aunque yo haya tomado decisiones correctas para llegar a esa meta. Pero creo que no puedo sacar pecho y decir lo logré yo. No lo hubiera logrado si Dios de alguna manera no estuviera también conduciéndome. Pero todo lo que hago mal y las decisiones malas, es así, creo que ahí no está Dios presente, así son propiamente. Puede parecer desbalanceado, ¿no? Que tomar en cuenta a Dios para todo lo bueno, pero sacarlo del cuadro de lo malo, pero es que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Él incita el mal en ninguna persona, así que yo tengo que concluir que cuando yo hago lo malo o tomo malas decisiones, Dios no está ahí presente. Pero creo que cuando tomo buenas decisiones, no estaría tomándolas tan bien si Dios no estuviera de algún modo presente allí, impulsándome a hacerlo. La banda Rescate Argentina, que hace unos años perdió a su líder, Ulises, tiene una canción que me encanta que dice eso, ¿no? Indudablemente tú estás en esto, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Arturo, Sí, pero vamos a hacer más, vamos a seguir grabando más. Okay. Un abrazo fuerte para todos, que el Señor los bendiga. Mm-hmm.